Buenos días, compañeras y compañeros. Muchas gracias, Jesús, Pedro, Ricardo. Deciros que estoy encantado de estar hoy aquí, pues es una obviedad, ¿no? Estoy en mi federación, estoy en mi casa. Ahora debería de estar en una reunión importantísima que se está produciendo en Madrid, en la mesa de la que os voy a hablar. Nos llegó un documento a las 10:30 de la noche de ayer, que hemos estado analizando a lo largo de esta noche someramente, rápidamente, y yo debiera de estar hoy allí, pero en mi nivel de prioridades mi federación está por encima de todo lo demás. Entonces, yo hoy estoy donde debo de estar. Y bueno, y allí está Fernando Luján, que también estuvo antes de ayer con vosotros y seguramente estará haciendo un trabajo espectacular. Después de agradecer esta invitación a Jesús y a Pedro por poder acompañaros, reitero mi felicidad y mi satisfacción por estar hoy aquí, pues no puedo decir más que un gran reconocimiento a los compañeros y compañeras de Andalucía por esa magnífica huelga que ha llevado a lo largo de estos días y que yo creo que va a ser un punto de inflexión. Yo creo que a partir de la movilización de nuestros compañeros en defensa del convenio del metal de Cádiz, en esta organización van a pasar cosas, van a empezar a pasar cosas que yo creo que quizá nos habíamos dormido un poco. Y esta movilización va a ser el ejemplo para que a partir de ahora empecemos a tomar conciencia, que yo creo que algo habíamos bajado en esa toma de conciencia, de que la movilización sirve, de que la movilización, si se hace todos y todas unidos, sirve, de que la movilización nos sitúa en el centro de la reivindicación de las necesidades de las trabajadoras y de los trabajadores, y que hoy los compañeros de Cádiz, los compañeros del metal de Cádiz, son un ejemplo para el conjunto de la organización. Ayer tuvimos un consejo confederal, que estuvo Pedro presente, y todos y todas hicieron un reconocimiento expreso a los compañeros y las compañeras de Cádiz por su ejemplo para todos y para todas. Así es que empezar mi intervención con eso, que será el principio y el final, que la lucha sirve, que la pelea sirve, que la pelea unida sirve, que no nos podemos estancar en, bueno, es que no se mueve la gente, es que al final no sale. Pues sí, y cuando nos movemos y nos movilizamos, este sindicato es imparable. Por tanto, empezar por el reconocimiento a los compañeros. Deciros, sí, yo creo que un aplauso merecen los compañeros. Deciros que celebramos el 10, 11 y 12 las jornadas confederales de negociación colectiva, que la próxima semana en el Comité Confederal las presentaremos las conclusiones, y que hablamos de los problemas que hoy nos ocupan y nos preocupan. No todos, porque no daba tiempo para todos, aunque intentaremos que en las conclusiones se aparezcan muchísimas de esas cosas. Y hubo una mesa donde estuvo Jesús, donde se habló de las necesidades sectoriales y de los criterios salariales. Tenemos 3 secretarios de Acción Sindical, 3 magníficos secretarios de Acción Sindical, Jesús, Álvaro e Isabel, y los 3 son un poco acojonados. Les acojona concretar criterios económicos. Es verdad que no habíamos tenido todavía la movilización de Cádiz, hoy sí, hoy sí. Entonces, yo creo que es una obligación de estas jornadas y de todas, y así lo voy a exigir, que marquemos criterios salariales. Yo creo que el ejemplo que nos han dado los compañeros de Cádiz nos tiene que servir. En un momento donde el IPC está en el 5,4, tenemos que poner como base mínima el 2%. Yo creo que ningún convenio en este país a partir de ahora debería de firmarse por debajo del 2%. Yo sé que es complicado, yo sé que no todas las circunstancias son iguales. En nuestra federación, ahora que no nos escucha casi nadie, creo que esto lo tenemos bastante interiorizado. Es verdad que la Federación de Servicios pues tiene muchas más dificultades. La Federación de Servicios, pues a la hora de querer concretar una propuesta, un criterio económico para la negociación colectiva del año 22, les entra un poco más de pánico. Bueno,
Yo creo que es bueno que aparezca en las resoluciones de nuestros criterios conferales un criterio para la negociación colectiva en materia económica, que dices, ¿eso va a ser palabra de Dios? Pues seguramente que no. ¿Que no se podrá saltar nunca? Pues posiblemente sí. Pero yo creo que es muy importante que todas y todos, cuando tengamos que sentarnos a negociar a lo largo del 22 convenios en representación de esta organización, tengamos como suelo de negociación el 2%. A partir de ahí, lo que toque. Y si mañana me vienen los compañeros de Iveco, por no hablar de otros que son de Madrid, me dicen, Mariano, es que aquí no hemos podido pasar del 1,5. Muy bien. Seguramente que habrá otros elementos compensatorios que también en la negociación colectiva los tenemos que incorporar, que podrán justificar una subida del 1,5. Pero nos tenemos que poner todos las pilas. Y las pilas es, primero, creernos que podemos hacer convenios de mejora. Segundo, creernos que somos capaces de aportar ideas en las mesas. Creernos que tenemos capacidad negociadora y, sobre todo, creernos que tenemos capacidad movilizadora. Si eso no lo creemos, ya os digo que vamos a llevar un proceso de negociación colectiva importante y trascendente. Hablamos en esas jornadas de los nuevos modos de enfocar las relaciones laborales que van a ser elementos fundamentales en el futuro inmediato. Algoritmos y digitalización y teletrabajo. Todo lo que nos va a afectar en el día a día en los próximos años. Por supuesto que hubo una mesa de igualdad. Nuestra organización tiene que ser una organización feminista y seguir obligándonos a todas y a todos a acabar con la brecha salarial, a acabar con la discriminación en los centros de trabajo, es una obligación para todas y para todos, especialmente para todos. Tuvimos una mesa que contemplamos las dificultades que tienen los colectivos con discapacidad de acceso al mercado de trabajo, de conseguir convenios colectivos dignos. Tuvimos una mesa, evidentemente, de las pensiones, que no voy a hablar, ya estuvo Fernando antes de ayer, pero sí quiero deciros que el acuerdo de pensiones, el 1 y el 2, son acuerdos que, en la opinión de la Comisión Ejecutiva Confederal, consiguen el objetivo que nos habíamos marcado hace años, que era la derogación completa de la reforma del Partido Popular. Por tanto, estamos muy satisfechos. Tenemos los jubilados y jubiladas de nuestro país van a tener revalorización este año en función del IPC. Las pensiones van a estar garantizadas porque todos esos gastos impropios ahora se van a sufragar con presupuestos generales del Estado, y el factor de sostenibilidad del Partido Popular, que penalizaba las pensiones, sobre todo del baby boom, que somos casi todos, ha ido a la mierda. Y se ha cambiado por un mecanismo de equidad intergeneracional que nos obliga a todos, empresas y trabajadores, a ir haciendo una huchita para que en el año 32 hagamos un análisis de cómo está esa hucha. ¿Que está bien? Perfecto. ¿Que está mal? Pues habrá que ver cómo la llenamos más. Pero no se produce el alargamiento de la edad de jubilación, no se produce que el periodo de cómputo se amplíe hasta toda la vida laboral, que son elementos de penalización de en torno al 10 al 15%, ni se ha producido ninguna disminución de las pensiones. Y hablamos de la reforma laboral. ¿Cómo no íbamos a hablar de la reforma laboral? Fue una mesa muy interesante donde estuvo el presidente de la Audiencia Nacional, Pablo Aramendi, donde estuvo Fernando Luján y donde estaba previsto que estuviera el secretario de Estado. Tuvo un problema, al final intervino por videoconferencia, pero fue una mesa interesante. Yo os iba a contar hoy lo que había dado de sí la última propuesta del Gobierno, que nos hizo llegar el 17 de noviembre, pero como ya os he comentado, esta noche ha llegado una nueva. Así es que voy a intentar hacer una explicación sobre lo que había, sobre lo que hay, que hemos podido leer todo lo deprisa y corriendo, pues nos llegó a las 10:30 de la noche o las 11, pues todo lo que haya podido dar de sí.
Bueno, la mesa de la modernización del mercado de trabajo es una mesa que no contempla, lo digo como elemento previo, todos los objetivos que nos marcamos nosotros para cuando hablamos de derogación de la reforma laboral. Pero sí contempla elementos trascendentales, sustanciales, que en opinión de la Comisión Ejecutiva Confederal pues harían que ese acuerdo, si se produjera, fuera realmente trascendente y realmente histórico, sin renunciar en ningún caso a seguir reivindicando todo aquello que nosotros consideramos que no queda resuelto en esta mesa. Y hay un elemento que es fundamental, o dos elementos fundamentales, que son imprescindibles para que la UGT se incorporara a un acuerdo, que es el equilibrio de la negociación colectiva, recuperar la ultraactividad de los convenios. Aquí está mi querido amigo Manolo Jaramillo, que ha sido de los que más han sufrido la pérdida de la ultraactividad. No lo sabréis vosotros, o sí. También un elemento que ha tenido una cierta influencia en el conflicto de Cádiz ha sido la amenaza de la patronal de que había decaído ese convenio, que a partir del 26 de septiembre ya no existía convenio porque la ultraactividad se le aplicaba. O sea, la recuperación de la ultraactividad para nosotros y la prevalencia del convenio sectorial justifican absolutamente una firma. Solamente con esos dos elementos. Evidentemente van a haber más cuestiones que se van a poner encima de la mesa. Y dentro de ellas pues se va a hacer un nuevo redactado del artículo 11 de los contratos formativos. Pretendemos todos, ahí hasta la COE, que el contrato de formación sea un contrato útil, ahora apenas si se usa, un contrato válido. Van a haber dos modalidades, el contrato de formación en alternancia y el contrato para la obtención de la práctica profesional. Yo creo que hoy posiblemente en la mesa ya haya un pseudoacuerdo, ya os mandaremos todo el redactado. Yo creo que va a quedar bien para que aquellos que no tienen cualificación profesional puedan alternar trabajo y formación, y para aquellos que tienen pues un título, pues puedan el título hacer un proceso de prácticas profesionales que mejoren su capacidad de cualificación y de empleo. Por supuesto, van a ser contratos remunerados. El otro día tuvo la ocurrencia, el miércoles, la COE de decir que estos contratos que no fueran considerados como, estos trabajadores que no fueran considerados como trabajadores, a efectos de cómputo para elecciones, a efectos de cómputo para el plan de igualdad, a efectos, o sea, como si no existieran. Claro, les mandamos a esparragar, como no podía ser de otra manera. Tenemos una de las piedras angulares de esta modificación, que es el contrato, el artículo 15, la contratación, donde la última propuesta nos plantean 3 tipos de contratación, solamente 3 habría en nuestra legislación: el contrato por circunstancias de la producción, el contrato ocasional, que sería un contrato para actividades de muy corta duración, esto que siempre hablan del Black Friday, de las rebajas, en el sector de la agricultura, pues ciertas actividades estacionales que son muy estacionales, y aquí pues se incorpora en la propuesta del Gobierno, que ahora estarán discutiendo, y seguramente, ya os anticipo, COE va a decir que no le vale nada de todo lo que ha planteado el Gobierno. Para este tipo de actividades se plantearía este contrato ocasional con una serie de ratios para limitar esa contratación en el tiempo y en el número de contratos. Así tendrían empresas con 1 a 5 trabajadores, podrían hacer un contrato, de 6 a 10, 2, de 11 a 30, 3, de 31 a 100, 5 o el 8% de la plantilla, 101 a 500, 15 o el 7%, y más de 500 trabajadores, 30 o el 4%. Ya os digo que COE hoy va a decir que no, pero bueno, esta es la propuesta del Gobierno. En la de ayer ha habido alguna modificación que ya os iremos trasladando. Se quiere
Bueno, y luego un tercer contrato, que es el de sustitución, que sería el contrato de interinos que actualmente tenemos, que es para sustituir pues, a un trabajador que sea representante de los trabajadores y en su puesto pues tenga que entrar alguien a sustituirle, o los periodos vacacionales también se va a utilizar este tipo de contrato para cuando llegan las vacaciones y necesitan traer trabajadores para ese periodo, pues que sea un contrato de sustitución. Serían las tres modalidades contractuales de contratos temporales, aunque ya dice en el redactado que el contrato en nuestro país se presupone indefinido, y ese es el objetivo. Hoy, como todos sabéis, tenemos cerca de un 27% de temporalidad en nuestro país. La media europea es el 13% y se pretende homologar esa temporalidad con la media europea. Es uno de los compromisos del Gobierno. El Gobierno con Europa se ha comprometido a través del componente 23 a dos elementos fundamentales. El equilibrio en la negociación colectiva, más allá de lo que se diga por ahí, de que Europa no va a permitir a España un acuerdo sin la COE. Sí, se cumplen los dos objetivos que ha marcado Europa al Gobierno de España. Equilibrio en la negociación colectiva, que se ha explicado perfectamente en Europa, lo que fue la reforma del 2012, historia de un fracaso, pues la reforma del Partido Popular es la historia del mayor fracaso de este país. Nos empobreció, nos abarató, nos llevó a los niveles más bajos de pobreza de este país y no consiguió ninguno de los dos objetivos que tenía. Ni reducir la temporalidad, 27%, somos los más altos de Europa, los que más, ni reducir el desempleo. Hemos tenido con Rajoy, después de la reforma, 5 millones de desempleados en este país. Después de la reforma, el nivel más bajo que se ha producido en este país de desempleo fue con Zapatero en el 2007, que llegamos a estar en el 7% de desempleo. Con Zapatero, con la reforma anterior. Entonces, fracaso absoluto. Europa, ¿qué le dice al Gobierno de España? Equilibre usted la negociación colectiva, como pasa en Francia, en Alemania, en Italia, y reduzca la temporalidad. Hay que reducir la temporalidad. Es inaceptable los niveles de temporalidad que existen en este país. Nosotros que decimos también, y en la propuesta de esta noche ya algo viene, pues que además de en la causalidad se ha quedado un pelín escaso. Es verdad que COE dice que si limitamos porcentualmente el número de contratos, que la causalidad tiene que ser más laxa. Bueno, yo creo que tiene que ser más clara la causalidad para este tipo de contratación, pero además nosotros hemos pedido muchos más medios para la Inspección de Trabajo. La Inspección de Trabajo tiene que tener capacidad inspectora y sancionadora y sanciones mucho más potentes, sanciones mucho más duras. O sea, en este país se incumple la legislación en materia de contratación porque no pasa nada. Al empresario que se le pilla no se le obliga a nada. A hacer ese contrato que es fijo, hacerle fijo. Como si estáis ahora en el bar de ahí al lado, viene un señor, os quita un móvil o el reloj, le pilla a la policía y le dice, el castigo que usted tiene es devolverle el móvil y el reloj, que ya era nuestro. Y no pasa nada más, pues se va al siguiente bar a robar otro móvil y otro reloj. Y posiblemente luego vuelva y a mí o a ti, al que haya pillado, diga, y la próxima vez te voy a dar una paliza, porque ese es el castigo. Pues eso es lo que hacen las empresas y en los centros de trabajo con el trabajador que denuncia su situación de irregularidad. El que renuncia le llega a un juez y le dice, ese contrato es fijo. Eso es todo lo que tiene que hacer. Cuando ese trabajador va al centro de trabajo, pues el empresario le dice, vas a ir a tomar por culo, pero es que todo el que renuncie van a ir igual que este, con lo cual no les pasa nada. Y nosotros decimos un régimen sancionador más fuerte. Dentro de las sanciones que ya aparecen en este documento, uno es, en el artículo 55, una nueva causa de nulidad. Al que se le pille con un contrato fraudulento será nulo. Y hemos pedido sanciones económicas. Y en la propuesta de esta noche ya viene un régimen sancionador más duro en materia económica que estamos todavía repasando, que incorpora un matiz también importante. Ahora al empresario que le pillan con 20, 30 o 40 contratos en fraude de ley, el conjunto de la penalización es como si fuera un contrato. Y en la norma que se ha incorporado esta noche,
Cada contrato en fraude estará penalizado con una, creo que he creído leer que entre 1.000 y 10.000 euros, más la nulidad, evidentemente. Entonces, supongo que la COE se pondrá hoy, se tirarán de los pelos y dirán que esto es una barbaridad. Pero a nosotros nos parece fundamental más recursos para la inspección y más sanciones, y mucho más duras las sanciones. Apenas se va a tocar el 41, pero sí se van a recuperar las comisiones representativas de los ERTE COVID, con lo cual, pues, las modificaciones, primero se tendrá la obligatoriedad de llamar, si no hay representación, a los sindicatos para incorporarnos. Ya sé que eso nos va a dar mucho trabajo, ya tenemos las dificultades con los planes de igualdad y sé que esto nos va a dar tarea. En el 42, contratas y subcontratas, se incorpora, yo creo, un elemento que es importante, que es el convenio de aplicación para las contratas y subcontratas será el del sector de la empresa principal. Nosotros pedíamos el de la empresa principal, porque el que trabaje en la SEAT, pues que tenga los salarios de la SEAT. Claro, la COE dice, entonces, ¿para qué van a subcontratar? Pues que no subcontraten. Es que entonces no abaratamos costes. Pues no abaratéis costes. Al final, la propuesta del Gobierno es que sea el convenio del metal de Cataluña. No el de la limpieza, no el de los jardines. O sea, con esta propuesta, las multiservicios las mandamos a tomar por culo, que era una de las reivindicaciones de esta federación desde hace 5 años, ¿verdad, Pedro? Que tuvimos algunas discusiones gordas, importantes en el seno de la organización con la FSMC. Nos ha llegado esta noche, sabéis que nos mandó el Gobierno una propuesta de artículo 47, los ERTES, y 47 bis, ERTE Red, que era farragosa, mezclaba muchos temas, era una castaña, se la devolvimos, y esta noche nos ha llegado otra que yo creo que está un poquito mejor, que habrá que analizarla, porque aquí sí hay chicha. O sea, el mecanismo RED se utilizará por aprobación del Consejo de Ministros. Habrá dos causas, la causa cíclica por coyuntura macroeconómica general de una empresa o de un sector o de la actividad económica, y la adopción de las medidas serán adicionales para la estabilización de esa empresa. Como veis, esto hay que leerlo y analizarlo. Y luego va a haber otra modalidad, que es la sectorial, que será cuando un sector, posiblemente por aquí pueda encajar, ayer me llamaba Javier de Galicia con el tema del sector de automoción, de los problemas, pues posiblemente los problemas del sector de automoción puedan encajar aquí, que es una modalidad sectorial cuando un sector se aprecien cambios permanentes que generen necesidades de recualificación y procesos de transición profesional. Tanto uno como otro, la duración será de 1 año. En el sectorial podrá haber 2 prórrogas de 6 meses. Se podrá acceder a reducción de jornada o suspensión de contratos. Por supuesto, tendrán subvenciones, exoneraciones, los trabajadores pues estarán protegidos, no consumirán paro, y recuperamos una de las reivindicaciones nuestras, la autorización administrativa. Para este tipo de artes tendrán que ser autorizados previamente por la Administración, la Dirección General de Trabajo de la comunidad, si es una empresa de comunidad, o de España, si es una empresa de ámbito estatal. Importante también este elemento, recuperación administrativa, que era una de nuestras reivindicaciones. Como ya os he dicho, el artículo 55, las formas de despido, se incorpora una nueva causa de nulidad, que es la de cuando se pille un contrato temporal en causa de fraude, pues tendrá nulidad. El 84, concurrencia de convenios, recuperamos la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa. La COE no quiere, la COE está ahí. Realmente casi ningún sector, y yo he hablado con todos, tiene ningún problema con recuperar la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa. Solamente tenemos, que nos han salido ahora
muy especiales ANFAC. El sector de automoción son los más duros en este terreno, porque, claro, el sector de automoción, aquí estaréis muchos, que es un sector para nosotros fundamental, referente, pero posiblemente el sector más potente que tenemos sindicalmente y económicamente posiblemente en nuestro país, pero claro, habéis conseguido unas cuotas de flexibilidad interna que las empresas pues temen mucho perderlos si la prevalencia del convenio sectorial en un momento dado puede obligarles a que esa flexibilidad que hace que hay centros de trabajo donde al trabajador con 48 horas se le manda a su casa porque falta un chip, o al trabajador con 48 horas se le hace venir un sábado, un domingo. Bueno, esos son acuerdos que se producen entre una representación patronal de las empresas y una representación sindical potente, donde en todos los centros de automoción pues tenemos, y en casi todos somos mayoría nosotros, tenemos una representación potente, y los acuerdos, evidentemente, pues en cada centro son absolutamente respetables. No se va a ver afectado por esta reforma esa situación, pero sí son los que están tocando los cojones. Pero claro, lo que no pueden querer tampoco ANFAC es que si en la Iveco, que tengo aquí a Juan y a Joana, deciden que a partir de mañana todos los trabajadores entran con un gorro rojo, que todo el sector tengamos que llevar el gorro rojo. Oye, lo quieren llevar los compañeros y compañeras de Iveco, lo han acordado, a cambio de llevar un gorro rojo, lo mismo les ponen un camión en la puerta, lo que es una negociación, pero lo que no pueden pretender ANFAC, por mucho poder que tengan, es que las condiciones que tienen en el sector de automoción, ya me gustaría a mí que todas las condiciones del sector de automoción se aplicaran, ya me gustaría a mí. Si las condiciones que tiene la SEAT, la Renault, la Iveco, la Ford, se aplicaran al conjunto de los trabajadores del metal, no estaríamos discutiendo. Todas, en flexibilidad, pero también en situación, en salarios, en jornada, en condiciones sociales, en condiciones laborales. Claro, es que aquí la patronal de ANFAC está un poquito, en mi opinión, desnortada. Pero bueno, yo creo que conseguiremos centrarle. Y como he dicho antes, el perímetro se cerraría con la recuperación de la ultraactividad, elemento para nosotros que sí, desde el primer minuto hemos trasladado que es línea roja, rojísima, que si no recuperamos ultraactividad en ningún caso la UGT firmaría ningún acuerdo con el Gobierno. Yo he tenido la oportunidad de hablar con los tres gobiernos que están, los tres ministerios que están en este momento en la mesa, está Economía, Seguridad Social y Trabajo, y los tres no hay ninguna discrepancia, los tres están de acuerdo, en otras cosas sí las hay, entre Economía, Trabajo, Seguridad Social, ya ahí entramos en el modelo de ERTES o el modelo de contratación y ahí tienen discrepancias importantes, pero en lo que tiene que ver con la recuperación de la ultraactividad y la prevalencia sectorial, los tres opinan igual. Entonces, la opinión de la Comisión Ejecutiva Confederal nos da una cierta tranquilidad de que ese apartado lo vamos a conseguir en esta reforma. Y reitero, desde la opinión mía, como responsable de política sindical de la Ejecutiva Confederal y de la Comisión Ejecutiva Confederal, sería un grandísimo acuerdo. Aunque en otras materias queden cosas por hablar, que ahora las plantearé. También incorpora una disposición adicional que está siendo fruto de mucha discusión, porque ahí los compañeros de viaje no lo ven como nosotros, en relación con el contrato fijo de obra, hoy contrato indefinido de obra, de la construcción. Los compañeros y compañeras del sector de construcción, bueno, yo creo que todos sois conocedores de cuál es la modalidad que tenemos en el sector de construcción, que es una modalidad absolutamente temporal. El Gobierno dice que la construcción es el sector que más temporalidad genera en términos porcentuales. Por cierto, Pedro, recuérdame que luego te cuento una cosa del otro día cuando estuve en Galicia, con el presidente de la patronal de allí de Galicia, que es un imbécil integral. Bueno, como casi todos, tampoco me voy muy lejos. Entonces... Sí, perdón. No estamos... Bueno, pues entonces igual. No, si están transmitiendo sigue siendo un imbécil. Si el que lo es, lo es. Pero yo lo justifico, ¿eh?
Y es uno de los elementos que nos ha generado problemas porque el otro sindicato no lo ve como nosotros. Y ha habido sus discusiones, pero creo que ya en la propuesta de esta noche se recoge bastante bien las necesidades que tenemos. Sabéis que los trabajadores del sector de construcción tienen una indemnización muy por encima de lo que recoge el artículo 51 del Estatuto, los 20 días, y evidentemente, pues a cambio pues, se da algunas flexibilidades. Evidentemente, este es un contrato que se enmarca en la negociación colectiva sectorial estatal, con acuerdo de los interlocutores, patronal y sindicatos representativos, que somos FICA, UGT y comisiones, y lo hemos querido preservar. Y hemos buscado fórmulas alternativas para mantener este contrato, buscando la comparación de cómo se utiliza este contrato en Europa. Hemos analizado muy en profundidad este contrato en Francia. Hay uno muy similar, casi igual que el nuestro, pero allí no computa como temporal, sino como fijo. Claro, con unos pequeños matices que los vamos a incorporar. Si este contrato, en vez de computar como temporal, computa como fijo, ya digo yo que al menos 3 puntos de temporalidad se bajan con carácter inmediato. Que eso es lo que... Sí, está bien. Eso es que tenemos audiencia. Luego te lo arreglo yo. No, pero si es que esto se justifica. Yo lo puedo justificar ante cualquiera, que es un imbécil. Luego lo arreglo yo. O sea, yo no tengo ningún problema. Lo único, lo explico a todos para que... Vamos con tiempo, ¿no, Jesús? Sí, perfecto. Dije lo mismo que he dicho ahora, que el sector de construcción genera mucha temporalidad, muchísima temporalidad en términos de... Este es el presidente de la patronal de Galicia, y que genera mucha temporalidad. Eso fue mi intervención, porque había invitados, no quise ser muy... Es verdad que nosotros del metal somos un poco groseros a veces, pero esta vez no lo fui. Nada más que dije que el sector de construcción generaba mucha temporalidad. Bueno, pues se ofendió y dijo que le había insultado. El otro día, en la reunión de la FLC, le llamó al orden al secretario general nuestro de Galicia, que se había sentido insultado. Digo, pues un imbécil. Por decir que genera temporalidad. Y se lo cuento a él. Bueno, este va a ser uno de los... Ha sido uno de los problemas, yo creo que ya está casi resuelto. Y bueno, y ya termino, Jesús, con lo que os he comentado. ¿Con esto para nosotros está derogada la reforma del 12? Ya os digo que no. ¿Con esto para nosotros hay elementos suficientes para llegar a un acuerdo? Ya os digo que sí. Yo creo que sería, lo dije en mi intervención final, en las jornadas de negociación colectiva, dije que esto es una tarta grande que nos vamos a tener que comer a bocados, la derogación de la reforma del 2012. Pero si el acuerdo sale en los términos en los que os he contado, yo creo que hemos dado un paso muy importante. ¿Y eso quiere decir que renunciamos a recuperar los 45 días de indemnización en caso de despido sin causa? No. Seguimos y vamos a seguir reclamando los 45 días cuando un trabajador se le despide sin ninguna causa. Porque los despidos causalizados ya están perfectamente tipificados, 20 días por año. Causa económica, productiva, organizativa. Esto es porque un señor llega y el jefe pues no le parece bien, no le gusta, reivindica mucho, quiere presentarse a elecciones y a la puta calle. 33 días. Claro, te dicen, no te despiden porque te querías presentar a elecciones, te dicen que has llegado 3 días tardes, tú justificas que es falso y el juez te da 33 días con 24. Y nosotros creemos que se tiene que penalizar más y que se tienen que recuperar los 45 días. Y que se tienen que recuperar los salarios de tramitación. Que un señor le mandan a su casa, se tira 6 meses en casa y cuando va al juez, el juez dice, ya usted razón, tenga tus 33 días de igual 1 año, año y medio, 6 meses. O sea, le dan una miseria. Por cierto, ya dijimos en las jornadas de negociación colectiva que vamos a iniciar una campaña para intentar, a través de ciertas normas de la OIT y de la Carta Social Europea, recuperar
o conseguir que los jueces nos den la razón que esas indemnizaciones ínfimas para trabajadores con contratos bajos, aunque declarados improcedentes, están fuera de la norma de la OIT y de la Carta Social Europea. Y, por tanto, vamos a empezar a reclamar indemnizaciones superiores para este trabajador despedido con 6 meses, con 7 meses, que es un despido improcedente y que, evidentemente, se le tiene que dar indemnizaciones mayores. Esa campaña la vamos a poner en marcha y queremos recuperar la autorización administrativa y queremos situar ya en el debate las 32 horas semanales. Hace 2 o 3 semanas, en el marco de la Carta Social Europea también, del Pilar Social Europeo, hicimos unas jornadas con Mari Carmen Barrera que han tenido una gran repercusión en Europa. Estaban conectados muchos parlamentarios europeos, estuvieron diputados de Podemos, del PSOE, de Ciudadanos y de más país, estuvieron en la mesa, fue una mesa muy interesante, una empresaria que ha implantado las 32 horas con mucho éxito y creo que esa es otra de las tareas que nos tenemos que poner para los próximos meses, para los próximos años. Hay que repartir el trabajo sin penalización de salarios, y tenemos que buscar las 32 horas semanales. Y otro de los temas que no vamos a renunciar tampoco, lo estabais comentando en las conclusiones, es el blindaje de los candidatos en el proceso de elecciones sindicales. Nosotros vamos a iniciar una campaña con el Gobierno para convencerles que los candidatos que se presentan en este país en el proceso de elecciones sindicales son los únicos candidatos en cualquier proceso electoral que no son libres. Aquí tú te puedes presentar a presidente del Gobierno, a presidente de tu comunidad, a presidente del bloque de vecinos, a presidente del Real Madrid, bueno, eso es complicado, a presidente de lo que quieras y no pasa nada. Ganas, pues ganas, pierdes, nadie te penaliza. Un trabajador, por querer ser candidato en su centro de trabajo, se le despide. Los empresarios dicen que es mentira. Lo que es mentira es la incapacidad para demostrarlo. Pero que se les despide por querer ser candidatos, por empezar a hablar con sus compañeros y compañeras. Oye, ¿qué opináis? Yo creo que nos están aplicando mal los convenios. Yo he ido a mi sindicato y me han dicho que nos aplican mal, que la jornada no puede ser. Llega el chota, se lo dice al jefe y va a la puta calle. Y ese señor ha sido despedido por querer ejercer una labor constitucional, por representar a sus compañeros. Y eso solamente se va a solucionar con un blindaje del candidato, que ese candidato no le puedan despedir en 2 o 3 años. Y ya está. Dice, joder, pues se presentará a todo el mundo. Bueno, ya lo limitaremos también. Ya limitaremos que si se presentan 500, pues igual, y la candidatura es de 9, bueno, de 9 no se pueden presentar 500, serán como máximo 250. Pues si se presentan 249, pues igual, pues no son los 249 para una candidatura de 9 los blindados, pero igual si los candidatos más el 20% o el 30%, eso habría que dar una vuelta, pero que necesitamos una ley que proteja a los candidatos y verás cómo entonces hay mucha más representatividad en nuestro país. Verás cómo no somos un país de representación baja, pasaremos a ser un país de representación alta. Bueno, compañeros y compañeras, como veis, tenemos muchísima tarea, tenemos muchísimo trabajo, tenemos una magnífica organización, sois una magnífica organización, sois la mejor organización del mundo y tenéis capacidad de propuesta, tenéis capacidad de liderazgo y tenéis capacidad de movilización. Así es que, compañeras y compañeros, mucho ánimo, mucha fuerza. Nos tenemos que referenciar muchísimo con nuestros compañeros y compañeras de Cádiz y yo creo que esta jornada y este año va a ser un año importante para nuestra organización. Muchas gracias.